En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Dice Sam Google que el humor empleado con inteligencia tiene la capacidad de reducir el estrés y de suavizar las tensiones interpersonales. Además, el humor amplifica las comunicaciones y crea un ambiente más ameno y agradable. No sé si Sam Google tendrá razón, pero lo que sí es cierto es que Totus Podcast persigue esos mismos beneficios a través de un ramillete variopinto de programas. Una dosis de humor, de simpatía y de curiosidades. Así es, Antonio. Y para este programa nos traes la anécdota de la entrada de cine más cara de la historia, que muchos oyentes han podido adivinar por la imagen que hemos usado para ilustrarlo en nuestra web, ¿no? Sí. Claro, hemos dejado una pista muy evidente y bueno, y nuestras redes sociales también, ¿no? Y estamos hablando, por supuesto, de la película La vida de Brian. Si hay alguien que aún no haya visto esta peli, por cierto, que dejes de seguirnos o que corra a verla. Sí, o una de las dos, ¿eh? Es que sobre la vida de Brian ya se ha escrito y hablado hasta la saciedad, porque no hay escena que tenga desperdicio. Su estreno, en el año 1979, fue muy polémico, porque el hecho de que se tratase de una comedia inspirada en la vida de Jesucristo fue motivo de censura en muchas salas de cine. Pero lo que son las cosas, aquella polémica no hizo más que acrecentar el interés y la curiosidad por la película. ¿Y tanto? John Cleese, uno de los actores y autores de La vida de Brian, reconoció que aquello le hizo rico y que tendrían que haberle mandado a cada detractor una caja de champán en señal de agradecimiento. Es que estamos hablando ni más ni menos de los geniales Monty Python, una referencia en el mundo del llamado humor absurdo. Algo así como los Beatles, pero en el terreno de la comedia. Sí. ¿Cómo decidieron llevar a cabo una película como La vida de Brian? Los Monty Python ya tenían un par de largometrajes en su haber. En 1971 estrenaron Se armó la gorda, que es una suerte de recopilación de sketches de su programa Flying Circus. Y en 1975 tenían Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, que es una parodia de la historia del Rey Arturo. Aquí te voy a interrumpir porque no puedo dejar sin comentar el tema de la traducción de los títulos de las películas en España. Sí, la verdad es que... Y más ahora que gracias a las plataformas de streaming pues podemos ver los títulos originales, ¿no? Porque esas dos películas que acabas de mencionar poseen un título original que, por decirlo así, un pelín distinto a como los conocemos en España. La película, por ejemplo, Se armó la gorda, tiene por título original And Now for Something Completely Different, ¿no? Y ahora algo completamente diferente, que es algo que repiten mucho en sus sketches del Flying Circus. Y la de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada se llama Monty Python and the Holy Grail, los Monty Python y el Santo Grial. Igual, vamos. Pero esto, bueno, lo podríamos dejar para otro programa, para no meternos en berenjenales, ¿no? Y acordaos, por cierto, de dejarnos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Sigue, Antonio. Mira, pues tiene algo que ver la historia con el tema de los títulos originales, fíjate. Como bien acabas de decir, el título original de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada incluía el tema del Santo Grial. Y fue durante la promoción de esta película cuando Eric Idle propuso como título de la siguiente película Jesus Christ, Lust for Glory, algo así como Jesucristo, ansias de gloria. Pero claro, en plan de cachondeo, lo propuso fue ahí en plan de broma. Pero la broma fue una semilla que empezó a germinar. Los Monty Python pensaron que era una buena idea hacer una comedia sobre la vida de Jesucristo. Pero cuanto más se documentaban sobre la vida del Mesías, más superficial y aburrido les parecía el proyecto. Luego crearon el personaje de Brian como un discípulo apócrifo que siempre se perdía los milagros porque era muy impuntual. Hasta que se hartaron de darle vueltas al tema y acordaron hacer una historia que en realidad no tiene conexión con la vida de Jesucristo. Es simplemente la historia de alguien que nació en Judea, en un establo cercano donde nació Jesús, y que fue involuntariamente reconocido como el Mesías. Como otros centenares de personas por aquella época, por cierto, ¿no? Pero bueno... Sí. Eso es otro programa. Claro, ya hablaremos sobre los diferentes Mesías. Pero se trata en realidad, volviendo a la vida de Brian, de una película que es una crítica al fanatismo religioso en clave de humor. Como diría Millán Salcedo, una crítica a los feligreses más peligrosos. ¿Cómo consiguieron el dinero para hacer la película? Esa pregunta obliga a no dilatar más el nombre del perseverante miembro de los Monty Python, que es Terry Jones.
Era su primera experiencia como director en solitario y ya lo había dispuesto todo para empezar el rodaje en Túnez. Previamente mandó el guión a EMI, a la empresa productora británica, dando por sentado que no iba a haber ningún problema. Sin embargo, el director ejecutivo de EMI, Bernard Delfont, se llevó las manos a la cabeza cuando leyó el guión y calificó la película de atrocidad. Les llegó, por tanto, la negativa de la financiación justo cuando estaban a punto de grabar las primeras escenas. Menudo palo. ¿Cómo lograron el dinero al final? Pues se dio un deus ex machina del antiguo teatro griego, José. Ya sabes, de aquellas obras en las que el guión o la historia se les iba de las manos y decidían introducir un elemento inesperado, incluso sin sentido, para resolver el final de la obra o darle un giro brusco a la trama. Pues para la vida de Brian, ese deus fue uno de los amigos más famosos que tenían los Monty Python, el ex-Beatle George Harrison. Entonces llegó el momento más emocionante de mi vida. Hola, Homer, soy George Harrison. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿De dónde has sacado ese pastelillo? Ahí tienes una montaña. Una vez que George Harrison conoce los problemas de financiación en una charla informal que mantuvo con Eric Idle, y tras leer el guión de la película, pues acaba planteándole a Terry Jones que a él le gustaría ver la película y que iba a ayudar, por supuesto, todo lo posible para que la película se hiciera. Y es ahí donde tenemos las entradas de cine más caras de la historia. Ahí la tenemos, correcto. Porque a George Harrison su entrada para poder ver terminada la vida de Brian le costó 2 millones de libras esterlinas, rehipotecar su casa y uno de sus estudios de grabación. En total, más de 4 millones de dólares de aquella época. El precio de esta peculiar entrada incluía montar una productora cinematográfica exclusivamente para esta película, aunque al final la productora tuvo más continuidad debido al éxito inesperado que se obtuvo. Fíjate que la productora, si te suena, se llama Handmade Films, claro. Algo así como películas hechas a mano. Sí. Pues mira, tras pagar esta entrada, o entradón, la vida de Brian pudo rodarse durante 41 días sin más problemas que la gripe que afectó a varios miembros de los Monty Python. ¿Y sigue existiendo esa productora en la actualidad? Tuvo sus fases. Aquel Handmade Films que se montó para hacer posible la vida de Brian llegó a tener una repercusión muy positiva en el cine británico. Esto hasta principios de los años 90. Hubo tensiones internas, vamos a llamarlo así, porque hasta que en 1999 se produjo un cambio de propietario y los Monty Python decidieron recuperar, antes de esta hecatombe, los derechos de la vida de Brian por si las moscas. E hicieron bien, porque en el año 2010 la empresa tuvo una lamentable cotización en la Bolsa de Londres y ya sabes, las ratas comenzaron a huir del barco. Pero respondiendo a tu pregunta, a ver, que me voy por las ramas. Sí, sigue existiendo, bajo una nueva dirección empeñada en recuperar y proteger el prestigio y la importancia de Handmade Films. Y a todo esto, existe un documental titulado An Accidental Studio, un estudio accidental, que cuenta la historia de los inicios de Handmade Films. Es divertido como una ocurrencia puntual llegó a tener tal influencia en la producción cinematográfica de todo un país. En cualquier caso, le debemos agradecer a George Harrison que hoy día podamos seguir disfrutando de esta maravillosa película. ¿Sabía George en el jardín en el que se estaba metiendo? Lo sabía de sobra. Aquello de ofender las sensibilidades cristianas no le era ajeno. Sabrás de aquella anécdota de John Lennon cuando en plena explosión de la Beatlemanía dijo aquello de que los Beatles eran más famosos que Jesucristo y que el rock and roll podría adelantar al cristianismo. Pues aquellas palabras provocaron que los Beatles recibiesen amenazas, boicot en algunos de sus conciertos y la no menos famosa quema de discos de los Beatles, vamos. Hasta el asesino de Lennon usó aquellas palabras como motivación para cometer el asesinato. En el caso de la vida de Brian, hubo países como Irlanda y Noruega que prohibieron su proyección por completo. Y en Estados Unidos se llegó incluso a decir que nunca antes habían visto algo tan blasfemo y asqueroso. Es más, incluso otros países aprovecharon ese rechazo para promocionar la película. Fíjate, por ejemplo, en Suecia la anunciaba diciendo: vean la vida de Brian, es tan divertida que en Noruega han tenido que prohibirla. Y en los Estados Unidos se dieron escenas como las que comentabas, que surgieron a raíz de aquellas palabras de John Lennon. Manifestaciones en los accesos de las salas de cine, carteles que decían que los Monty Python era algo así como Satanás. Sí, uno de los miembros de los Monty Python, Terry Gilliam, por cierto, el único estadounidense del grupo, bromeó con aquello diciendo que habían logrado unir a católicos, protestantes y judíos. Y qué razón tenía. ¿Y en el Reino Unido cómo se tomaron la película Los hijos de la Gran Bretaña? No hubo tanto rechazo, a decir verdad.
Es verdad que en algunas ciudades se prohibió la proyección, pero no afectó a la taquilla. Lo que hacía la gente de esos sitios donde estaba prohibida era desplazarse a otra ciudad cercana donde estuviese permitida. Y ya está. La vida de Brian fue una de las películas más taquilleras de Inglaterra el año que se estrenó, en 1979. Y mira que sufrieron publicidad en contra. Hay un vídeo en YouTube, cuyo enlace está disponible en nuestra web de Totus Podcast, de un debate que en cierta forma enfrentaba a un par de miembros de los Monty Python contra un periodista evangélico y un obispo que no hacían más que ridiculizar la película. El conocido como efecto Streisand, ¿no? Consiguieron lo contrario de lo que pretendían. Algo así pasó también con películas como El Exorcista o El Código Da Vinci. A saber cuántos de los que protestaron no acabaron divirtiéndose con la vida de Brian, ¿eh? Mucho. ¿Hubo problemas en España con esta peli? En España se estrenó en noviembre de 1980. Aparentemente sin problema, y digo aparentemente porque se estrenó solo en versión original con subtítulos. Ya sabes, el país estaba saliendo de la oscura época de la censura y fue un éxito en taquilla, eso sí. La versión doblada al español llegaría un lustro más tarde, en 1985, con el formato VHS, el mismo año en el que se estrenó Regreso al Futuro, por cierto. Pero en otros países estuvo la cosa más cruda. Por ejemplo, en Italia no se pudo estrenar en cine hasta principios de los años 90. Los Monty Python tienen muchas creaciones geniales, pero la vida de Brian es uno de esos éxitos merecidos que deben destacarse. Por cierto, al director ejecutivo de EMI, que rechazó financiar la película, le debió dar algo cuando empezó a ver el éxito de la película, ¿no? Y tanto. De hecho, si recuerdas la escena final, la de la crucifixión y la famosa canción Always Look on the Bright Side of Life, uno de los personajes dice: ¿quién crees que paga por esta basura? ¡Nunca van a recuperar el dinero! Le dije a Bernie que nunca iban a recuperar el dinero. Ese Bernie a quien dirigían ese mensaje era efectivamente Bernard Delfont, el mencionado director ejecutivo de EMI que podía haber sido culpable de habernos privado de la existencia de la vida de Brian. Pues vamos a ir cerrando este programa sabiendo quién pagó y el motivo que lo animó a hacerlo, la entrada de cine más cara de la historia. Así lo describió Eric Idle cuando le preguntaron sobre cómo llegó a realizarse la vida de Brian. Tras el éxito de esta experiencia, George Harrison llegó a afirmar que producir películas era su manera de ayudar a los demás. Y muchos agradecen al ex Beatle aquella decisión. Decían, si no fuera por Harrison, nunca habría podido dirigir una película. Pero vamos, ya te digo yo que nunca se implicó en el mundo del cine, que delegaba prácticamente todo y que cuando empezó a olerse que la gente se estaba aprovechando de ello, George Harrison dijo, ahí os quedáis. Por cierto, George Harrison aparece brevemente en la película diciendo hola, junto a John Cleese. Ahí George Harrison interpretaba al señor Papadopoulos, el hombre que nos presta la montaña. Su cameo dura poco, lo dicho, apenas dice hola y desaparece con la muchedumbre que persigue al Mesías. Al Mesías bueno, a Brian, claro está. Pues muchas gracias, Antonio, y a quienes estáis oyendo este programa, agradeceros también vuestra atención, y a quienes estáis pensando en suscribiros, oye, reflexionad en lo que hizo George Harrison, igual estáis financiando una futura obra maestra como la vida de Brian, pues, y os arrepentís de no hacerlo en el futuro, ¿no? Que no le pase como a este empresario de EMI, a Bernard Delfont, que se arrepintió luego. Eso es, no os lo penséis, no dejéis de dejar vuestros comentarios en nuestra web o en las redes sociales para que sepamos y podamos discutir sobre la vida de Brian, porque nos interesa saber qué escena es la que más os gustó, si sabíais esta anécdota sobre la entrada del cine más cara de la historia, o cuál es, por ejemplo, podemos abrir debate, ¿cuál es vuestro Monty Python favorito? Venga, queremos saberlo. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.